Que Dios pueda bendecirnos en esta noche. Gracias a Dios hemos llegado a estas horas y nos hemos reunido acá para estudiar de la palabra de nuestro Dios. Hoy será un tanto diferente a los primeros 2 días. Hoy vamos a tener un estudio bíblico. Así es que si ustedes trajo su Biblia, asegúrese de tenerla, y si trae algún marcador, también asegúrese de tenerlo a la mano, porque lo vamos a necesitar mucho. Quiero que vayamos a San Marcos, al capítulo 6 y versículo 31. San Marcos 6 y versículo 31. Les invito a ponerse de pie, vamos a darle lectura y posteriormente vamos a orar. San Marcos 6, 31, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque nos has acompañado estos 2 días anteriores. Y hoy que estamos aquí te pedimos tu dirección para poder comprender el mensaje de tu palabra. Permítenos que sea ella la que hable por sí misma y que tu Espíritu nos ayude a entender. Y si alguna preocupación hemos traído con nosotros, suplicamos que tú puedas cuidar de ellos y puedas, Padre Santo, ayudarnos a poder manejar nuestras emociones. Cuida de cada uno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El mensaje o el estudio que vamos a tener esta noche lleva por título Descanso para el alma. Les decía la noche de ayer que Dios está interesado en toda nuestra vida, no únicamente la vida religiosa. La vida religiosa es un porcentaje de nuestra vida, pero no lo es todo. Ayer estudiábamos que Dios está interesado en nuestros riñones, porque allí soporta la carga del estrés, y que es necesario no entregarle a Jesús solamente nuestro corazón, sino que necesitamos entregarle nuestro riñón. Y espero que la noche de ayer haya sido una noche tranquila y hayamos dormido, hayamos tenido un buen descanso y amanecido con energías. Bueno, el estudio de hoy tiene que ver con el descanso. Jesús estaba altamente preocupado. Es impresionante cómo le interesa a Dios nuestra vida social, nuestra vida particular. Los discípulos habían ido a una misión, se habían ido a predicar. Y cuando nosotros nos mandan a predicar, nuestros superiores, llegamos a la reunión y lo primero que tenemos que dar es informe de cómo nos fue, de cuántas nuevas personas entregaron su vida a Cristo a través del bautismo. Cuando ellos terminaron su gira misionera, se reunieron, pero a diferencia de nuestro jefe, Jesús no les pidió informe, sino que Jesús les dio una orden, y la orden que Jesús les dio es que se retiraran de la multitud y que dedicaran tiempo para descansar. O sea, no les importó cuántos demonios se habían sometido, no les importó cuántas personas habían sanado, no. Lo que a Jesús le importaba era que sus 12 discípulos pudieran tener una noche tranquila.
pudieran estar sanos, no solamente espiritualmente hablando, sino que también físicamente, sino que Jesús, cuando llegaron, ellos iban a dar el informe y Jesús les dice: mire, apartémonos un poco y descansemos. Y eso lo sigue diciendo Dios a través de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Dios se le presentó a un pueblo cansado de 400 años de esclavitud y le pidió que también descansara. Vamos a ver Éxodo capítulo 16 y el versículo 23. Éxodo 16, 23. Y vamos a hacer un estudio, a comenzar nuestro estudio ahí. Porque Dios no solamente a través de Jesús pidió el descanso de sus discípulos, sino que también 400 años de esclavitud, trabajando los 24/7, el pueblo no había tenido tiempo para descansar. Hermanos, nosotros llevamos una vida tan acelerada que no podemos descansar únicamente para los días de asueto. No podemos esperar el descanso únicamente para las vacaciones. Cuando termina la jornada, Dios no solamente está interesado en cuántas ventas hiciste, en cuántas calificaciones hiciste, no. Dios quiere que sus discípulos entiendan. Jesús quería hacerle entender a Pedro y a todos sus discípulos: sí, eso lo que hiciste está bien, pero hay algo más importante. Lo importante es que aprendas a descansar. Tanto así que lo subió a una barca y se cruzaron el lago que había ahí, porque la gente estaba ahí deseosa de que le predicaran. Pero Jesús los cruzó el lago porque al otro lado no habían personas. Ahí Jesús muestra el interés grande para que los discípulos descansaran. Entonces quiero decirles, hermanos, Dios tiene un interés grande que nosotros descansemos. Porque andamos muy agitados, andamos muy estresados, andamos muy ocupados y Dios quiere que nosotros descansemos. Veamos lo que dice Éxodo 16, 23. Dice la palabra de Dios: Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. La primera lección que Dios le da al pueblo de Israel para que descanse, porque era un pueblo que estaba acostumbrado a trabajar, que estaba esclavizado del trabajo. Entonces Dios lo lleva al desierto y la primera lección en esa semana es: señores, durante 6 días vamos a caminar, durante 6 días vamos a recoger la comida, pero el 7º día es para descansar. Pero ellos no estaban acostumbrados a eso. Estaban acostumbrados a moverse de un lado para otro. Y allí en el capítulo 16 y en el versículo 23 aparece la primera mención al sábado como día del Señor. Y luego dice, hace mención también al 6º día o al día viernes, que es conocido como día de preparación. Así como Dios estaba interesado a través de Jesús que sus discípulos descansaran, Dios estaba interesado en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel descansara. Veamos el versículo 25, continuemos. Y dijo Moisés: comedlo hoy. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque hoy es día de reposo.
El versículo 23 era viernes. En el versículo 25 ya era sábado. Hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Entonces, en el versículo 25 surge la segunda mención al sábado como día de reposo. Segunda mención. Versículo 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. Hace la aclaración, porque está hablando del día de reposo, y hace la aclaración cuál es el día de reposo. Es el 7. Pero los esclavos no entendían. ¿Cómo le vas a decir que descanse a alguien y que cierre su negocio el día que más vende? ¿Cómo puedes decirle a alguien de la empresa privada que descanse el sábado cuando trabaja hasta el mediodía? Es como decirle a 600,000 esclavos: no hagan nada cuando están acostumbrados a hacer todo. Y allí aparece: yo quiero que me adoren, yo quiero que me obedezcan, yo quiero que guarden mis mandamientos, sí, pero yo quiero que también descansen, porque el sábado fue hecho para su beneficio. Descansen. No están acostumbrados a descansar, pero es tan necesario que descansen. Y allí en el versículo que acabamos de leer es la segunda mención. En el versículo 25 es la segunda mención, y en el versículo 26 es la tercera mención al sábado como día de reposo. En un mismo capítulo se repite 3 veces. ¿Sabe qué quiere decir teológicamente cuando una misma verdad se repite 3 veces en el mismo contexto? Que esa verdad es, ¿cómo decirles? ¿Cómo la palabra? Es indiscutible. ¿Se recuerdan cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Porque era como jurar, era como firmar un documento. Entonces, cuando en la Biblia sobre una verdad se repite 3 veces en el mismo contexto, es que es una verdad incuestionable. Porque no siempre una misma verdad se repite 3 veces en el mismo contexto. Y el sábado ahí se está repitiendo ya 3 veces. Pero si ustedes ven en el versículo 27, dice la palabra de Dios: y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y no lo hallaron. Porque es difícil. Es difícil poner quieto a 600,000 esclavos. Ellos estaban acostumbrados al látigo. Ellos estaban acostumbrados al grito. Ellos estaban acostumbrados al golpe, a obedecer de esa manera. Pero no estaban acostumbrados a obedecer por amor. Así es que Dios le dijo: el alimento del sábado es mi responsabilidad, no es su responsabilidad. No busquen la bendición donde no existe, porque van a encontrar gusanos. Pero los esclavos no entendieron. Dios había dicho: no busquen, el alimento del sábado es mi responsabilidad. Pero ¿qué hicieron aquellos esclavos? El día sábado salieron a buscar. ¿Y qué es lo que encontraron? Gusanos. Hay mucha gente que busca la bendición donde no hay. Pero es tan difícil hacer entender a un esclavo.
esclavos de las deudas, esclavos del compromiso. Es tan difícil. Dios quiere que descanses. Dios quiere que amanezcas un sábado sin preocupaciones, sin tener que revisar el correo electrónico, sin tener que hacer transferencias, sin tener que preocuparte por qué vas a comer. Pero hay muchos que salimos a buscar la bendición y lo único que encontramos es gusanos. Qué difícil le fue a Dios hacer descansar al pueblo. Versículo 28 al 30. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Vamos a ver los que estudiamos un poco la Biblia. ¿En qué capítulo estamos estudiando? ¿Ah? Éxodo, ¿cuánto? 16. Ahora les pregunto, ¿en qué capítulo, o mejor dicho, en qué libro Dios da los 10 mandamientos? En Éxodo. ¿En qué capítulo lo da? A ver. Éxodo, ¿cuánto? En Éxodo 20. Da los 10 mandamientos. Pero ¿por qué le está diciendo en el 28? Que el pueblo se niega a guardar los 10 mandamientos. ¿Ah? ¿O no dice eso la Biblia? ¿Cuál es el reclamo de Dios? ¿Cuál es el reclamo de Dios al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel se está negando a hacer? A guardar los mandamientos. ¿Y en qué capítulo da los mandamientos Dios? En el 20. ¿Y en qué capítulo estamos estudiando? Y entonces, sigamos viendo. Dice el versículo 28: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El primer reclamo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sigamos estudiando, porque este es un estudio. El siguiente texto: mirad que Jehová os va a dar el día de reposo. ¿Eso es lo que dice? ¿Cómo está el verbo? Pasado. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que el sábado lo va a dar o ya lo había dado? Lean el texto. Mirad que Jehová os dio el sábado o el día de reposo. Os dio. Ese verbo, ¿en qué tiempo está? Pasado. Ya les había dado el sábado, pero los esclavos no lo entendían. Qué terrible. Y yo, con todo el amor del alma en Cristo Jesús, si nosotros no entendemos el descanso del alma que tiene que ver con el sábado, es porque somos esclavos de los afanes. Les di mis mandamientos, les di mis leyes, les di mi sábado y no han querido obedecerlo. ¿Por qué salen a buscar bendición cuando no hay? Lo único que vas a encontrar son gusanos. ¿Por qué quieres ir en dirección contraria a los caminos de Dios? ¿Por qué te resistes a caminar por la ruta del camino de Dios? Y sigue diciendo el texto, la palabra de Dios. El siguiente. Mirad que Jehová os dio, terminemos de leer el texto. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan
para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo, ¿qué dice la palabra de Dios? Reposó el 7º día. Hermanos, amigos, los mandamientos y las leyes, incluyendo el sábado, existieron antes del Sinaí. Por eso el verbo dentro del mandamiento, en el 4º mandamiento que tiene que ver el sábado, no dice os les doy el sábado. ¿Cómo comienza? Acuérdate. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir acuérdate? Que ya lo había, ¿qué cosa? Dado. Pero el esclavo lo había, ¿qué cosa? Olvidado. Entonces los 10 mandamientos ya existían, pero no existían escritos. La primera impresión de la Biblia fue en piedra. 17 versículos. Ahí los dio impresos en piedra, pero no se originaron ahí. Ya existían. Pero en medio de la esclavitud es difícil descansar. El esclavo no puede descansar porque el amo no se lo permite. El viernes Dios provee el doble de bendición. Y en estos textos que acabamos de ver, hay la 4ª mención al sábado como día de reposo. O sea, que en estos versículos no se repite 3 veces. ¿Se repite cuánto? 4 veces. Entonces es una verdad no cuestionable. Es una verdad real. En el mismo contexto, Dios, hablando a Moisés, se lo repite 4 veces lo mismo. Ahora le pregunto, ¿por qué en nuestros días la gente no guarda el sábado? ¿Por qué? Número 1, por ignorancia. Hay mucha gente de manera inocente, en medio de tanto conocimiento, que ignora que el sábado es el día del Señor. Número 2, ¿por qué en nuestros días la gente no guarda el sábado? ¿Por intereses económicos o personales? Número 3, porque creen que el sábado fue clavado en la cruz. Y número 4, por preconceptos equivocados acerca del sábado. Esas son las 4, pueden haber más, solo he mencionado 4 razones por qué la gente se resiste a guardar el sábado. En los días de Cristo, dice un libro llamado El deseado de toda la gente, el sábado se había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas, arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los judíos pervirtieron el sábado a tal grado que la gente ya no lo veía como delicia, sino como maldición. Y la gente, de generación en generación, fue perdiendo la esencia de la verdad del sábado. Y entonces hoy en día hay un sinfín
de personas que tienen conceptos o preconceptos equivocados acerca del sábado. Pero debemos de volver a descansar el sábado, no como los judíos, no como los adventistas, sino a descansar el sábado como el plan divino, el plan bíblico. Hoy no podrás evitar la voz del Espíritu que te hablará no solamente hoy, sino en el transcurso de tu vida. Venid vosotros aparte y descansad un poco. Te estás matando en el trabajo y el día que te echen habrán 10 personas metiendo currículum. Venid vosotros aparte y descansad un poco. El Espíritu de Dios nos dirá, venid aparte y descansad. Hay un día para descansar. Y la Biblia, como hemos visto en Éxodo, establece el día. Pero vayamos al plan bíblico. Vayamos a la palabra de Dios y veamos Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y reposó el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces bendijo Dios el séptimo día. La versión latinoamericana, conocida como católica, dice, bendijo Dios el día sábado. Lo bendijo. Cuando reposó, lo bendijo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Bendijo, reposó y santificó. 3 cosas que Dios hizo en el día sábado, que no lo hizo con ningún otro día. No vayas a buscar el maná creyendo que es el pan de Dios y lo que puedes llevar son gusanos. Dios estableció ahí en la creación. El versículo siguiente dice, estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Ahora, avancemos un poco más en nuestro estudio. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? A ver, lo primero, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. A ver si lo recordamos. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo primero que hizo? Número 2 y número 3. A ver, ¿qué hizo el día domingo? Vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 5. Porque yo he escuchado, yo no sé si ustedes, pero yo he escuchado a personas que dicen que todos los días son benditos. Pero no crea todo lo que dicen. Crea en un escrito está. Versículo 5. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana ¿de qué? ¿Hay bendición para el domingo? ¿Dice la Biblia que hay bendición? ¿Hay santidad?
¿Hay reposo? Sencillamente fue un día. Ahora, vayamos rapidito, guarden ahí. Vamos a Lucas capítulo 24. Quédense ahí en capítulo, guarden ahí el capítulo 1. Y vamos rapidito a San Lucas capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 1. San Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahí iba María, la madre de Jesús. Y dice el versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Qué cosa? ¿El Señor quién? Jesús. ¿Qué día fueron a adorar a Jesús? El primer día de la semana. ¿Aceptó esa adoración Jesús? No. Ah, pero es que es tu mamá. No importa. No la aceptó. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. María y las otras mujeres prepararon unas especias aromáticas y querían llevarla como una ofrenda a la tumba del Señor Jesús. Y se fueron muy de mañana, pero cuando llegaron, la tumba estaba vacía. Yo no sé cuántos de ustedes han ido emocionados al banco con un cheque y el cheque está sin fondos. Qué decepción, qué vergüenza. ¿Cómo habrá sentido María al llegar a adorar y encuentra el templo vacío y Dios no estaba ahí? No busques maná donde hay gusanos. Aliméntate del maná espiritual, el verdadero, Cristo Jesús. Volvamos a Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. ¿De qué? Del día segundo. ¿Qué hizo Dios en el día segundo? Los cielos y la tierra. Pero ¿qué le dijo al día lunes Dios? Nada. Entonces quiere decir que el domingo y el lunes no son ¿qué cosa? Benditos. Porque la Biblia no lo dice. No son benditos. Solo hay un día que ofrece descanso para el alma. Saben, hermanos, que como el ser humano es todo arrebatado, hay un descanso para el alma que no tiene un costo. Pero como el hombre no descansa en el día que Dios dejó para que el alma descansara, ahí anda poniéndose con los pies para arriba y la cabeza para abajo haciendo yoga, pagando ciertas cantidades de dinero. Ahí anda poniéndose humo aquí, humo allá, y hace un sinfín de cosas, sin menospreciar, ¿verdad? Pero hay un verdadero descanso para el alma, que está ahí, en la palabra de Dios. Día martes, Génesis 1, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Ahora Dios termina ese texto diciendo algo diferente. ¿Qué dice Dios al terminar el día martes? ¿Qué dice? ¿Están leyendo? ¿Qué dice? Y vio Dios, ¿qué cosa? Que era bueno. Y el siguiente texto, ¿qué dice? Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué cosa? Del día tercero. Entonces Dios crea el domingo. Cuando termina el domingo, una vez dice terminó
la tarde y la mañana del día primero y cierra su boquita. Hace el lunes, fue la tarde y la mañana del día segundo y cerró su boquita. Pero cuando llega el martes, antes de establecer la tarde y la mañana, ¿qué dice Dios? Vio Dios que era bueno, pero no lo bendice, no lo santifica y no lo reposa. Sigamos. ¿A qué día vamos? Estamos en el día martes y vamos ¿a qué día? Miércoles. Génesis 1, 18 y 19. Y dice la palabra de Dios: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué? Del día cuarto. ¿Lo bendice el Señor? No lo bendice. ¿Lo santifica el Señor? No lo santifica. ¿Lo descansa? No lo descansa. Día jueves, Génesis 1, 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y Dios no dice allí en el día quinto que era bueno. Solamente lo dice martes y miércoles. Domingo, lunes y jueves, Dios termina el día y no hace ninguna referencia de atributos a ese día. En el día martes y en el día miércoles, Dios sí hace el mismo atributo. Dios dice que lo que había hecho en ese día era bueno. No quiere decir que en los otros días lo que haya hecho no era bueno, solo que se abstiene de decirlo. Ahora vamos al día viernes, Génesis 1:31. Y dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué? Del día sexto. ¿Encuentran la diferencia ahí? Ahí hay dos atributos. El primero dice que fue bueno, pero le atribuye algo más. ¿Qué dice? En gran manera. Pero cuando llega el sábado, en el capítulo 2 y versículo 1 al 3, dice que Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Entonces, hermanos queridos, no hay otro día que sea bendito. No hay otro día que sea descanso. No hay otro día en la palabra de Dios que sea santo más que el séptimo día. Ese es el descanso que tu alma necesita. Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí. Dios sacó a un pueblo de esclavos por 600 años. Les hizo el llamado a través de Moisés: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, porque en Egipto es imposible guardar el sábado. Porque sin Dios es imposible romper las ataduras de la esclavitud del trabajo. Entonces, así como estás cargado, trabajado, estresado, con tantas ocupaciones, venid a mí. Cuando hayas venido a mí, yo te daré el descanso. No es yoga lo que tu alma necesita. No es terapia trascendental. Lo que tu alma necesita es descanso.
el descanso que solamente Cristo Jesús ofrece. Ese descanso tiene su precio, un precio alto. Al igual que si tú quieres hacer yoga, tiene un precio. Un buen gimnasio no es gratis, tienes que pagar el precio. El descanso para el alma tiene un precio y es alto. ¿Se recuerdan cuando le dijeron a Daniel que se postrara, que dejara de orar a Dios? Porque el rey había dado una orden que solamente al Dios del rey se podía adorar. Pero Moisés abrió las ventanas y se arrodilló. ¿Qué precio tuvo que pagar? Ir al foso de los leones. ¿Sabes qué precio tienes que pagar por descansar el sábado? Perder un examen. ¿Sabes qué precio tienes que pagar? Que te corran del trabajo. Y no cualquiera está dispuesto a pagar ese precio. Si tú vas en este camino y en este camino ese trabajo no va a ser de bendición, Dios va a permitir que lo pierdas. Pero si lo pierdes, llora, sufre. Pero cuando menos esperes, Dios te va a dar algo mejor. Y le vas a dar gracias a Dios. Porque si no era por Él, tú nunca ibas a salir de esa esclavitud. Yo trabajé antes de estudiar teología en la empresa privada. Y recuerdo que cuando uno es cristiano, uno es el bullying de los compañeros de trabajo por causa del sábado. Y un día uno de mis compañeros me cansó. Y en son de broma, pero con franqueza, le dije: muy bien, hagamos una apuesta. Él era borracho, buen trabajador, pero borracho. Y le dije: muy bien, si tú por borracho te echan primero o a mí por el sábado, ¿aceptas la apuesta? Y la aceptó. Meses después estaban echando al primero. ¿Quién cree que se fue? Se fue el compañero. Dios me dio la oportunidad de seguir trabajando. Después me tocó mi turno. Y cuando le dan la carta y me hicieron que firmara la renuncia, pero el gerente me dice: mira, te ofrezco algo. Eran 3 sábados que teníamos que trabajar, allí se trabajaba de lunes a viernes, pero eran 3 sábados que teníamos que trabajar para compensar las vacaciones de diciembre. Me dijo: solo no trabajes 2, solo trabaja 1. Era de 8 a 12. Y cuando vio que no podía, me dice: muy bien, te ofrezco algo. ¿Firma la carta de renuncia o te aumento el sueldo si te quedas? Y solo ven un día, una mañana. Quédate. Te voy a cambiar, te voy a ascender, pero quédate, no te vayas. Dios me dio la fuerza. Renuncié ese día y salí. No tuve el valor de despedirme de los compañeros. Salí con un nudo en la garganta. Pero hoy llego a esa empresa y encuentro los mismos compañeros que no han pasado de ser lo mismo. Dios me sacó de ese lugar.
Porque cuando Dios pasa aquí, vean lo que dice el texto, estamos concluyendo. Génesis capítulo 50 y versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La gente te va a querer hacer el mal, va a querer verte que no tienes futuro, te va a presentar un panorama gris, va a creer que te estás, en lugar de estar progresando, te vas al pozo. Y ahí, como José, prefiero ir allá a la prisión antes que ser desleal a mi Dios. Ese es el precio para el descanso de tu alma. Pero ¿cómo? Tengo una familia que mantener, tengo deudas que pagar. Ese es el precio del alma. Un día un derrame cerebral va a llegar y las deudas van a seguir. Los problemas van a seguir. Cuando pudo haber llegado primero, venid vosotros aparte y descansad un poco. Y cuando no entiendas lo que Dios está permitiendo en tu vida, cuando no comprendas, tú decides. Y hay personas que dicen, es que yo no entiendo, porque cuando iba en este camino todo iba bien, pero cuando voy en este camino todo ha ido peor. No importa, si Dios va contigo un día, 40 días, 40 noches puede durar el diluvio, pero al día siguiente aparecerá el arco iris. Y este proceso te preparará para algo mejor. Hoy estaba hablando con nuestro hermano Armando Cruz y me decía que hace algunos años, pero un 26 de febrero, unió su vida en matrimonio con su esposa y está feliz de celebrar esos años casado. Y me imagino que en esos años ha tenido muchas pruebas por el sábado, pero estoy convencido que a la altura de esta vida no se arrepiente, porque han sido más bendiciones que pérdidas las que ha tenido. Así había un matrimonio en una de mis iglesias. Él tenía un súper fuerte, de ahí surtía a los otros negocios. Y un día estaba en una campaña como esta y escuchó la verdad del sábado. Y la esposa estaba con él. Y cuando llegaron a la casa y estaban cenando, la esposa le dice, tenemos que cerrar el negocio el sábado. Él dice, pero estás loca. Pero vos te estás enfermando. Solo vivís irritado, solo vivís estresado. Tenés que aprender a descansar. No todo en la vida es trabajo. Ya nuestros hijos crecieron. Tienes que cerrar. Le dice, estás loca. Siguió yendo a la campaña. El día viernes, la hermana se bautizó, la esposa se bautizó. Y él se queda perplejo. Le dice, yo te dije que cerraras. Y yo le dije, pero yo no voy a cerrar. Bueno, pierdes a tu mejor empleada el día sábado. Yo no te ayudo. Y era el cerebro de ese negocio. 3 meses vivió luchando con Dios. La voz le decía, venid vosotros aparte y descansad un poco. A los 3 meses no resistió más. Se bautizó. Y puso un rótulo en la pared. A partir de mañana sábado estará cerrado.
Así es que si usted quiere, venga y compre el doble el viernes. Y los clientes le comenzaron a renegar, le dijeron que se iban a ir para otro. Y hermanos, ese día, sábado, la hermana preparó la carne que más le gustaba a él. Y por primera vez se terminó el vaso de fresco en la mesa. Y por primera vez, después del vaso de fresco, a las 2 de la tarde, a las 3, disfrutó de una siesta. Se levanta, a las 4 se van a la iglesia, sociedad de jóvenes. Se van a comer, el viernes, el sábado, la puesta del sol, en familia se van a comer. Y le dice el esposo, ¿cuándo fue la última vez que hacíamos esto? Le dice, no lo recuerdo. Si estos son los sábados, quiero vivirlo todos los sábados igual. Y la gente renegando y la gente tocando. Y me dice, al principio salí a darles explicaciones, después no. Al ver que él se mantuvo firme, los clientes ya no llegaban el sábado. ¿Saben qué hacía? Llegaban el viernes, compraban el doble. Llegaban el domingo por los que no llegaron el sábado y volvían a comprar el doble. Y me dice, pastor, en 6 días estoy vendiendo lo de 9 días. Hice negocios con el Señor y he salido ganando. Pero hay un precio. Hay un precio que no todos estamos dispuestos a pagarlo. Pregunto en esta noche, ¿cuántos creen que es necesario descansar el sábado? ¿Puedo ver sus manos arriba? Amén. Segunda pregunta, ¿cuántos creen que el sábado es el día del Señor? ¿Pueden ponerse de pie los que han levantado sus manos? Gloria a Dios. Y una última pregunta en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos les gustaría un día guardar el sábado? ¿Y cuántos de los que estamos aquí, sin importar el precio que tengamos que pagar, estamos dispuestos a seguir guardando el sábado? ¿Puede venir de pie aquí para poder orar y decirle, Señor, ayúdame? Cuando tenga que enfrentar problemas por cuestión del sábado, dame la fe para seguir creyendo en ti. ¿Hay alguno que quisiera pasar en esta tarde para poder orar? Venga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que todavía no están guardando el sábado, pero les gustaría en un día no muy lejano recibir esa bendición para el alma, les invito también a poder venir. ¿Cuántos en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Vengan en el nombre del Señor Jesús. Acerquémonos aquí, hermano. Que Dios pueda bendecirle. ¿Cuántos quieren seguir guardando el sábado para honra y gloria de nuestro Dios? Pasen, oremos y digámosle al Señor, ayúdame, que mientras viva yo pueda adorarte de esa manera. Yo pueda estar llevando el maná espiritual, el maná real. Y si tú no has experimentado, ven también. Y dile, Señor, un día permíteme gozar del descanso del alma. Ese que no vende el yoga, ese que no vende el gimnasio, ese que no vende la nueva era. Ese es solamente que Cristo Jesús lo da. La palabra de Dios dice, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y yo os haré descansar. Es que no es la doctrina del sábado, hermano. Es la bendición del sábado. Sí. Es el descanso que tus riñones necesitan. Es el descanso que tu cerebro necesita. Es el descanso que tu familia necesita. Ponte la mejor ropa del sábado.
Adora al Señor, saca los mejores platos el sábado. Disfrutemos el sábado, que haya un descanso para nuestra alma. ¿Quieren venir? Solamente es una oración, hermanos queridos. Solo es poderle decir: Señor, si lo que el pastor está predicando es verdad, ayúdame un día a poderlo experimentar. Y si no te parece, te puedes ir. Dios no te tiene la fuerza. Pero inténtalo, pruébalo, y te darás cuenta que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, lo cumple, y lo que dice, lo hace. Si dice que hallará descanso vuestra alma, pruébalo este sábado. Pruébalo. Rompe los compromisos de este sábado y prueba al Señor Jesús este sábado. Prueba si tu alma va a tener descanso. Y esa va a ser la mejor terapia que tu vida puede recibir. La mejor terapia que la familia pueda recibir. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí antes de guardar el sábado no teníamos miedo de hacerlo? Teníamos miedo. Pero cuando lo hicimos, nos convencimos que es la más grande bendición. Y gloria a Dios por ello. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Dios, es difícil de hablar cosas espirituales en un mundo material. Es difícil de hablar de descanso en un mundo lleno de trabajo. Es difícil, Padre Santo, de entender tu palabra en un mundo de confusión. Es por eso que hoy hemos venido delante de ti, para decirte: ten misericordia de nosotros. No se enoje contra tu pueblo. Es una verdad tan clara, Señor. Una de las verdades más claras en toda la Biblia. Pero es una verdad que más cuestionamos. Es una verdad que no queremos aceptar. Es por eso que hoy te pedimos perdón y te pedimos ayuda para que cuando tengamos que guardarlo, sin importar el precio, estemos dispuestos a hacerlo. Aquí hay un grupo de tus hijos que han venido para decirte: gracias porque me liberaste de la esclavitud y me has hecho libres. Pero hay un grupo que dice: ayúdame a seguir sirviéndote y adorándote en el día que tú mereces. Hay otro grupo, Padre Santo, que tiene problemas en sus trabajos, en sus estudios, pero te piden ayuda para poderse mantener fiel. Y hay otro grupo que le tiene miedo. Hay otro grupo que le tiene pavor, pero que a la vez tienen el deseo de un día sentir ese descanso que tú das. Ayúdale, Señor. Abre las puertas que tengan que abrir. Dale gracia con sus jefes. Dale valor para manejar sus empresas. Y un día pueda estar en la iglesia diciendo: yo era esclavo del trabajo, pero Dios me ha hecho libre. Que esa bendición, todos los que estamos aquí, la podamos recibir. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos en esta noche.